Hemos recibido esta medida de sanción para darle sanción definitiva a un proyecto que, si uno quisiera resumirlo, lo que está diciendo es que aquella vieja libreta que nos quieren hacer aparecer como lo mejor del mundo en cuanto al control del voto, no es otra cosa que una libreta que no sirve para nada. Toda la vida, sino nunca sirvió para nada, pero una medida mejor forma para interpretarlo. Por supuesto que desde que en algún momento ese criterioso y responsable vocación de sacar a la Argentina de ese pésimo desarrollo electoral por los clubes de amigos, prevaleciendo desde 1906 a 1904 a 1910, en la fórmula Quintana Figueroa Alcorta, daba ya un bochorno, la impronta de un hombre de peso pesado en términos de la política como Hipólito Yrigoyen logra sentarse un 10 de octubre de 1910 con Roque Sáenz Peña a discutir lo que después fue la Ley 8871. Con lo cual ese voto obligatorio nace desde ahí, nadie lo ha cuestionado y no creo que sea tan fácil cuestionar en la Argentina una decisión en donde todos tenemos responsabilidades institucionales en defensa de lo que nos pertenece a todos, sobre todo después de habernos abarcado 4 o 5 golpes de Estado. Entonces, cuando las críticas lesionan al poder formal, cuando las críticas lesionan al poder formal, lo que se consigue siempre, o lo que se conseguía siempre era mellar, romper por debajo de la línea de flotación para que sea precisamente los que no tienen la responsabilidad de representar la voluntad popular los que tomen las decisiones por nosotros. Y así se rompe un país, así se rompió un país durante mucho tiempo. Entonces, que aparezcan las sanciones nacen con la 8871, porque desde 1972, que nace la 19945, Código Nacional Electoral, estaba como ministro el entonces doctor Morroy, a quien conocí a su hijo, trabajó con nosotros, y buenas canas verdes le sacó a Ricardo Balbín, y hasta el propio Raúl Alfonsín pidió la expulsión del partido por ser ministro del Interior de ese gobierno. Fueron ellos los que sacaron ese Código Nacional Electoral que establecía un formato específico de sanciones. ¿Por qué? Porque era imperioso sostener que en el marco de la defensa de los intereses de todos los argentinos hubiera un voto obligatorio, que se cumpliera con esa responsabilidad de ese voto, que nace como secreto universal y obligatorio masculino y que ya había sido reformado gracias a la impronta de Eva Perón. Con lo cual, que ese documento me digan a mí que era valioso porque tenía un sellito es impresentable, Presidenta, es impresentable. Manejo elecciones desde 1983, muchas de ellas de aquel lado del mostrador y muchas de ellas de este lado del mostrador como ministro del Interior. Y yo sabía lo que hacían los pibes porque gracias a Dios siempre teníamos una agrupación con muchos representantes como para llenar las mesas siempre de fiscalizaciones, que muchos se quedaban con el sello, Presidenta, para que después el que se quedaba sin problema le ponían el sellito y le metían un gancho y se terminaba el conflicto, por las dudas que tuvieron un problema en términos de sanciones, con lo cual eso no existió nunca. Lo que estamos hablando ahora es de dar entonces de doble tema, porque hay un tema que nadie habla. Al tener identificado, de la forma en que está siendo identificado en este momento, no sé si lo podemos completar de lleno en la próxima elección, pero lo dijo el propio ministro del Interior en su brillante exposición en esta casa. En 2015 vamos a contar con un padrón que va a tener la totalidad de los habitantes habilitados, hombres y mujeres, para votar. Y si vamos a tener esa posibilidad fáctica concreta, vamos a tener la posibilidad por defecto de poder saber quiénes votaron y quiénes no votaron, porque con tachar simplemente a los que no votaron, usted ese padrón lo pasa por una lectora, por un escáner y es muy simple darse cuenta cómo se compone un padrón y el otro. No estamos discutiendo nada nuevo. Resulta que hoy se hizo una enorme parte del debate en función del artículo 127 que estaba desde aquel entonces y nunca nadie lo tocó, ni hay ningún proyecto de nadie presentado para derogarlo, Presidenta. Entonces no nos reguemos las vestiduras. Estamos hablando de algo que todos conocíamos y nadie hablaba de nada. Y mucho menos cuando la senadora Tensuero habla de por qué entre 50 y 500 pesos. Son moneda nacional, senadora. Moneda nacional son los 500 pesos de lo que está hablando el Código Nacional Electoral. Con lo cual, ¿cuánto vale? Cero. No tiene costo, no existe, sería imposible calcularlo de la cantidad de ceros que habría que encajarle al número para pagar semejante tontería. No tiene valor. Con lo cual, que le quieran asignar a esto una agresión hacia la sociedad es injusta. Y en términos de la discusión del empleado del Estado, que muy bien lo manifestó y lo expuso el senador Fuentes, hay sobrada jurisprudencia pacífica de la Corte que dice que el empleado, por ese
ese beneficio que mi coterráneo, el Crisólogo Larralde, conquistó en el 14 bis, tiene derecho a la estabilidad del Estado. Pero muchísima jurisprudencia pacífica. Entonces, ¿qué tengo que discutir? Si no lo conocemos, yo no tengo la responsabilidad de estar contándolo o explicándolo. Entonces, lo que estamos definiendo es algo nuevo, en el marco de seguir creciendo, porque cuando discutimos acá todos se olvidan de una cosa: la publicidad oficial, como la hubo en esta oportunidad, no la hubo nunca. Y eso que dice el senador Rodríguez A., de que no fue tan grosero, pero yo sí lo voy a hacer, que no se sabe de dónde viene la plata para pagar la publicidad, este año no pasó. Él no lo dijo, yo lo digo. Nunca se sabe de dónde viene la plata, presidenta. Y este año no pasó. Todos tenían por televisión. Nos cansamos de ver candidatos que no sabíamos quiénes eran. Por supuesto que veíamos a los que conocíamos, pero a los otros también. Y sin embargo sacaron 8 votos. Y sin embargo tuvieron, ¿sabe qué?, la misma posibilidad. Y está bien que así sea. En tanto y en cuanto cumplan con el mínimo exigido por nuestra propia legislación, en términos de partidos políticos y en términos electorales. Entonces, digo, estábamos dándole sentido al voto. No es verdad que eso no sucede, porque se concretan paso a paso datos que son importantísimo. Cuando se hace una interna, una primaria abierta, simultánea y obligatoria, no se dirimen las cuestiones en la general, se dirimen en la primaria. ¿Por qué? Porque en esta circunstancia ninguno de los partidos compitió por la presidencia. Es posible. Pero ¿quién le dijo a usted que esto está cerrado? Nadie, ni a usted ni a mí ni a ninguno de los señores senadores y senadoras le pueden decir que esto está cerrado y que en la próxima, en cualquiera de los partidos, puede haber 2 candidatos o 3 que quieran dirimir quién va a ser el representante formal de ese partido ante una elección general de las características de las que vamos a tener en el 2015. Entonces digo, estamos dándole sentido al voto. No es verdad, le estamos dando sentido al voto, porque hoy publicitan todo de la misma manera con dinero santo, no non santo, con dinero santo. Le estamos dando la oportunidad a los partidos de la mejor forma porque se abre la trama para que todos puedan participar. Se acotó la discusión, porque había 748 partidos, que ahí ya no lo hay. Hoy están los que tienen representación y los que quieran competir o probar suerte, viendo si tienen esa posibilidad, lo podrán hacer, buscarán los avales que tengan que tener e intentarán llegar. Y si no lo tienen, otra vez serán sacado de la lista, pero el sentido del voto lo sigue teniendo. Y respaldo esa brillante exposición del ministro cuando él dice que en un documento de esa característica, si tiene que cambiar el documento, el domicilio, lo cambia reimprimiéndolo porque cuesta 2 monedas, presidenta. No hay negocio en esto. No se puede mirar todo por el ojo de la cerradura del corrupto, porque no lo ha habido y porque tenemos derecho a exhibirlo de tal manera. Entonces, en ese marco, nuestra responsabilidad está en seguir ese tema. Cuando hablamos de fiscalización y me quieren hacer creer que a mí que es imperioso que en cada mesa se siente alguien, no es necesario, presidenta. Si usted no lo tiene, con tener un fiscal general por escuela lo puede cubrir. Mire, en Quilmes hace muchos años, 15, 20 años, que no se permiten hacer más de 5 votos sin revisar la mesa. Quiere decir que aunque usted tenga un fiscal general que recorra cada mesa cuando se esté abriendo, usted está sabiendo si está en la boleta. ¿Qué me dice que no roba la boleta? Es un verso, presidenta. Es un verso. ¿Y quiere que se lo explique? Mira, en Quilmes hay 1.100 mesas, más o menos, 1.100 mesas. ¿Cuántas veces bate, cuántas personas puede conseguir por mesa de las 1.100 para que puedan entrar a quedarse con las votos cada 5? ¿Cuántas? ¿20? ¿25 como un esfuerzo sobrehumano por mesa? Sería un despropósito, es impensado, presidenta. El que dice eso no estuvo nunca al frente de una elección. ¿Cómo se le roba una boleta si cada 4 está revisando? Si cada 4 está revisando, con haber un fiscal general, alcanza para entrar al cuarto oscuro y revisar que la boleta no está. Esto es tan simple como se cuenta. Esta historia que instalaron los medios, los Clarines, los Molanes Solá, los Van der Koy y todos estos multiplicadores de lo malo, los profetas del odio, esto es mentira. Entonces yo lo cuento porque yo estoy al frente de las elecciones en mi distrito, porque yo sé lo que pasa en mi distrito en cada una de las elecciones y porque siento una mujer o un hombre en cada una de las mesas. Y si esa persona tiene que votar, el fiscal general lo puede cubrir perfectamente, con lo cual no hay ninguna complicación cuando hacemos las cosas para que salgan bien. Si hubiésemos puesto a nosotros la libertad para anotar al que se le antoje, ¿sabe cómo termina esto? Nos hubiesen arruinado de críticas, porque abrimos la posibilidad de que a mano alzada se involucre a cualquiera que se le antoja.
Lo dijo el senador Pichetto el otro día. Yo tengo 2 documentos, el de los 18, cuando lo reemplacé, y el actual. 3. Ahora acabo de hacerlo el nuevo. Con 3 documentos, yo no por la calidad de persona conocida que soy, pero una persona que haya tenido los 3 documentos y los conserve, podría votar anotándose en 3 mesas distintas de la misma manera. ¿Cuántos votos podrían sacar? Y volvemos a lo mismo, ¿cuántos podrían ser? 100 en toda la elección, 100 votos más. Es la discusión por la que estamos sosteniendo, no tiene ningún sentido. Otro de los tantos versos que tenemos que soportar. Con lo cual, sigo insistiendo en esto. Lo que se ha planteado es crecer todos los días un poco más. Lo que se ha mostrado efectivamente es que se crece todos los días un poco más. No hay un proyecto que está vacío de contenido, está pleno de contenido porque los resultados están a la vista. La primaria tuvo una participación masiva en todas las provincias y los resultados beneficiaron al que ganó. No hay vuelta de hoja. No hay vuelta de hoja en esto. Entonces, Perdón, permitamos que el senador Fernández pueda continuar. Gracias, senador Morales. En este marco, entonces, Presidenta, digo, cada una de las cosas que se han buscado para rebatir no tiene un sentido cierto, más que el oponerse. Bueno, en definitiva es un derecho que tienen todos de tener posibilidades de acompañar al Poder Ejecutivo o no. Tienen el derecho a oponerse, pero habría que por lo menos bucear en el fondo más recóndito del proyecto. A veces se le encuentra algún defecto un poquitito más consistente, que tenga carnadura, porque lo que hemos escuchado hasta este momento no lo tiene. Porque habrá un listado de voto positivo por primera vez que no lo hubo nunca en la Argentina. Porque no necesariamente tiene que ser público. Esto la Cámara Nacional Electoral, supongo yo, que tomará cartas en el asunto para que los votos negativos no sean públicos. Porque quienes tienen derechos, como el caso de los testigos de Jehová que se pusieron acá, tendrán elementos más que suficientes como para tomar los recaudos y que sean eximidos de semejante situación. Acá no debe ir por el votante como una agresión si lo que estamos buscando es reivindicar sus derechos. Cuando nace la Constitución de 1853, ¿solo se veía derechos civiles o no se veía derechos políticos? Natalio Botana, el viejo Natalio Botana, director de Critio, decía derechos civiles para todos, derechos políticos para pocos. Esa es la visión que tuvieron los conservadores y los autonomistas toda la vida. Eso nace con el cambio del 88-71 y lo confirma Perón con una definición concreta de la participación del pueblo, más luego con la participación de la mujer. Pero digo, esto no vuelve más para atrás. Esta discusión está instalada y no se va a detener nunca y todos los días deberemos ir creciendo en algo nuevo, en algo mejor que nos permita dar una posibilidad. Esta tarjeta que el ministro cuenta, lo que le está contando es que vamos a tener una base de datos que va a tener un padrón del día. Usted aprieta un botón y va a tener el padrón en el día. Lo mismo que el censo. En el día va a apretar el botón y va a tener un censo anual si usted quiere saberlo. ¿Por qué? Y porque va a tener las altas, va a tener las bajas en forma inmediata, porque no va a poder enterrar si no tiene certificado de defunción. Esto lo dice la legislación. Va a tener las altas en forma inmediata, porque hoy se lo mostró el propio ministro del Interior. Se certifica el nacimiento y en forma inmediata forma parte de la base. Usted puso el día que nació, solo basta contar 18 años para saber exactamente hasta qué día participa. No hay más crecimiento vegetativo que se le ofrezca a la Cámara Nacional Electoral. Ahora es así. Ya no son 24 padrones, son uno solo que le pertenece a la Cámara Nacional Electoral y no a cada juez federal de las provincias. El crecimiento es notable, Presidenta, entonces no se puede estar diciendo que esto es algo nimio. Es nimio en el sentido de lo que significa un Código Nacional Electoral, pero es importantísimo en términos de la identificación de las personas, uno de los derechos humanos más importantes de los que estamos teniendo y luchamos muchos por reconquistar los derechos perdidos de muchos de nuestros compañeros en las luchas de los años pasados. Con lo cual, creo que hemos sido más que gráficos. En términos de reelección, que alguien lo mencionó como si fuese un tema que nosotros tuviéramos que hacernos cargo, no forma parte de nuestra agenda. Yo les pediría que se remitan al artículo 90 de la Constitución, que dice con claridad que el presidente tiene 2 mandatos. No tengo mucho más para discutir al tema. En todo caso, que le pregunten a Bañeto, que es el que instala todos los días este tema en Clarín. Pero digo, nuestra discusión está dada. Es un planteo formal de crecer todos los días. No se ha detenido nunca el gobierno en esa posición. Con resultados positivos todos y demostrados. Cuando el senador Semadevilla me contaba lo que decían los representantes de la Cámara Electoral, es inválido esa discusión, porque después los hechos dan por la tierra con todas las apreciaciones a priori que podrían haber tenido, que las pueden tener, pero después se sepultaron con los resultados fácticos, concretos y responsables por parte de un gobierno que quiere que las cosas salgan bien y que no haya una sola denuncia de fraude, que no la ha habido jamás, de ninguna manera. Con lo cual, creo que con esto hemos graficado en concreto lo que significa un proyecto de esta característica. Perdón, y por lo cual pedimos... Prefiero terminar, Presidenta, con lo cual preferimos que con esto demos por cerrado el debate y pasemos a votar. Muchas gracias, Presidente.